El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 3, pasamos al versículo 10 en adelante para cerrar este capítulo. Y aquí hay una recomendación muy importante que el apóstol Pablo le va a hacer al pastor Timoteo. Recordemos que estamos en el contexto de las recomendaciones del apóstol, de un hombre de experiencia, de formación, de capacidad, de trayectoria, que está preparando a un pastor joven para que desarrolle su trabajo pastoral allá en la iglesia o iglesias donde él va a estar. Y esas cartas que se escribieron, tanto la primera como la segunda, aunque tenían un remitente exclusivo llamado Timoteo, son para nosotros en el tiempo presente, todos los tiempos, desde que existe esta palabra. Son recomendaciones sabias para quienes quieren ejercer el ministerio pastoral. Pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos, como los que tuve que soportar en Antioquía, en Iconio y Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Pero el Señor me libró de todo ello. Evidentemente son las palabras de un hombre de experiencia, de un hombre de años, de un hombre que ha recorrido diferentes territorios, de un hombre que está escribiendo una revelación del Espíritu de Dios, pero también una confirmación de lo que ha sido su experiencia. Y aunque Timoteo era joven, él ya tenía esas experiencias porque tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir. Recordemos que cuando Pablo lo encuentra allá en Listra, es un muchacho joven todavía, jovencito. Y dan buen testimonio, los hermanos de ese pueblo y los pueblos vecinos dan buen testimonio, a pesar de que era un muchacho cuyo padre no era un padre judío, no era un cumplidor de la ley, no era un hombre que conociera la ley de Dios y por lo tanto alguien que buscara hacer la voluntad de Dios. No, era un hombre griego. Lo he explicado en otras reflexiones, que trayéndolo al tiempo presente es como por ejemplo decir que era hijo de una mujer cristiana, temerosa de Dios, convertida al Evangelio de Cristo Jesús, conocedora del Señor y de su palabra, y el esposo, un señor, nada que ver con la palabra, nada que ver con el reino de Dios, un hombre común y corriente como todos los demás, pero que no tiene temor de Dios y por lo tanto no tiene que enseñarle a su hijo en términos de fe y de comportamiento, en lo que tiene que ver con la práctica de esa fe. Pero él está diciendo aquí, tú has seguido bien mis enseñanzas y mi manera de vivir. Pablo le está recordando, le está agradeciendo, lo está felicitando y le está reconociendo esas bondades que hay en este muchacho. Y el propósito de mi fe, de mi paciencia, de mi amor y mi fortaleza para soportar. Y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos. Quiere decir que se ha dado cuenta y ha estado en momentos también cuando ha sido perseguido. Cuando él ha sido perseguido, Timoteo también ha estado en esas. Ha tenido que huir, han tenido que esconderlo, han tenido que estar allá con él, llevándolo a otra parte. Porque la persecución se está centrando obviamente en la persona líder, en el mayor, en la persona adulta, en el que está generando una revolución de pensamiento cuando llega a los lugares y empieza a predicar. Empieza a hablar de la palabra. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Eso es cierto, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Pero qué? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y esta parte es supremamente interesante, porque viene el versículo 15 para decir, recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, tenía toda una vida, la vida que llevara hasta ese momento como un hombre joven, un hombre adulto joven,
Pero esa fe había venido desde niño, había sido inculcado por la madre, por la abuela Loida y por la madre Eunice. Ellas se han dedicado a inculcar esa fe en ese niño. Él tenía plenamente conocimiento de toda la tradición y de toda la ley judía. La conocía perfectamente porque era judío. Pero ahora tiene que entrar en su mente un mensaje transformador del reino de Dios, el mensaje para el cual fue comisionado el apóstol Pablo para ir a los gentiles y llevarles ese mensaje, porque así como Pablo lo fue para los judíos, como Pedro lo fue para los judíos, Pablo ahora lo era para los gentiles y está preparando a Timoteo, porque Timoteo va a encontrar en el camino a judíos y a gentiles, y a judíos tiene que entrar con ellos y explicarles este nuevo plan del nuevo pacto, porque el pacto del Antiguo Testamento ha quedado atrás a partir de la muerte de Cristo Jesús y ahora hay un nuevo pacto, y él tiene que explicarles muy bien esto a los judíos, pero a los gentiles que por primera vez van a tener un acercamiento a Dios, porque hasta su momento habían tenido un acercamiento a las religiones de los pueblos en los diferentes lugares donde se habían criado, donde han estado, tenían la religión de su cultura, pero ahora él tiene el trabajo de transmitirles el mensaje del reino de Dios. Por eso es supremamente importante que él tenga bases firmes. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por la salvación que es en la fe en Cristo Jesús. Esa fe tiene que estar en Cristo Jesús, quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y quien dijo: y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy ese camino que los conduzco al Padre. Y también el Padre dice: porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la condenación, que la verdad, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y qué pasó con su pueblo escogido? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigos, nosotros tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Tú tienes esa oportunidad de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Esa oportunidad es una oportunidad universal, es una oportunidad de puertas abiertas para todos todavía, porque Cristo Jesús abrió sus brazos, y entre los brazos de Jesús cabemos absolutamente toda la raza, los pueblos y las etnias, porque Él murió por nuestros pecados. Y lo que Él quiere es que nos acerquemos a Él voluntariamente, que nos acerquemos a Él con una actitud de humildad para reconocer que sí, que en Él podemos nosotros ser libres. Por eso le está hablando a este muchacho de persuadirse, de estar convencido que tiene que llegar con ese mensaje. Y ese es el trabajo que hacemos nosotros. El verso 16 me fascina, el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Note todos los verbos: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Entonces, el proceso de enseñanza es interesante. El proceso de enseñanza tiene una pedagogía de la repetición, la enseñanza, del ejemplo, del modelo. El redarguir tiene que ver con el contraargumentar contra el concepto que tiene la persona que está siendo confrontada, porque está viviendo con un concepto equivocado. Pero el instruir, el prepararlo en el conocimiento y en las habilidades que va a tener. Y el corregir es reprenderlo, que sepa que no debe hacer eso. Entonces, la palabra del Señor, la Escritura, viene para cumplir todas esas funciones en nosotros, con el propósito, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el ser humano, el hombre, la mujer, la persona que se capacita con la palabra. Es por eso importante que nosotros insistamos en que las iglesias no solamente deben predicar,
deben tener el ministerio de la enseñanza. Es por eso importante que dentro de los 5 dones que el Señor regala a la iglesia está el don del maestro. Maestro, el que va a enseñar la palabra. Está el predicador, está el evangelista, está el profeta y está el apóstol, está el pastor. Pero este trabajo de la enseñanza llega a convertir al hombre de Dios en un hombre enteramente preparado para toda buena obra que hay que hacer. Toda buena obra. Entonces no podemos desanimarnos, no nos despersonaliza, seguimos siendo humanos, no nos volvemos divinos, no, para nada. No somos dioses tampoco, somos seres humanos, de carne y hueso. Sentimos ánimo, desánimo, dolor, angustia, aflicción, pero la dosis del poder de Dios en nuestras vidas y la fe nos levanta, nos fortalece, nos coloca como esa persona que está deshidratada y luego le dan ahí su suero, le dan sus líquidos y la persona vuelve y toma fuerzas. La lectura de la palabra, la oración, la intimidad con Dios, es ir delante de Él y derramar nuestro corazón, fortalece nuestras vidas de tal manera que cuando nos levantamos de ese lugar tenemos fuerzas para seguir, tenemos fuerzas para continuar. Y eso fue lo que ayudó al apóstol Pablo para poder llegar hasta el final del camino. Por eso cuando él está escribiendo esto a Timoteo se lo escribe con el corazón, porque él necesita dejarle un legado a este pastor, porque él necesita que este pastor tome la posta y siga adelante trabajando, porque él ha ido plantando iglesias en diferentes lugares, pero necesita dejar pastores, necesita dejar hombres encargados, ancianos encargados de esas obras, porque hay mucho peligro en la doctrina, hay muchas filosofías huecas, porque hay muchas enseñanzas y para ese tiempo pues rondaba el gnosticismo por todos los lados, entonces la gente estaba fácilmente siendo seducida por tantas cosas, por hechicería y todo lo demás. Recordemos que en el libro de los Hechos se registra el caso de la conversión de Simón, se habla de la simonía, o sea, de esas prácticas mágicas, y él se convierte y todo, y está ofreciendo dinero para comprar el poder de Dios. Entonces, envuelto en todo eso estaba el reino. Al principio, la palabra que se daba, era necesario que quienes estaban para predicarla estuvieran bien fundamentados y bien formados, y no crean que hoy es más fácil. Por el contrario, los ministros de hoy deben estar enteramente preparados para servir en el tiempo de hoy. Señor, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.